Bueno, eh, así no nos demoramos más, simplemente por ahí, bueno, nada, agradecerles a las tres el haber aceptado la invitación y formar parte de este panel de cierre. Si bien tuvimos personas que se quejaron por el balance de género de este panel, estamos muy contentas de que sea así y balanceamos todos los otros paneles masculinos a full que hemos tenido en la facultad en el día de hoy también. Así que nada, sin culpas, sin culpas. Muy bien. Bueno, como les decía recién, la idea es que podamos tener una instancia de diálogo, de intercambio de ideas sobre el tema de la promoción de energías sostenibles dentro de un contexto donde Argentina, como país firmante del Acuerdo de París, tiene justamente compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Y bueno, el foco en este caso va a estar orientado a lo que es energías sostenibles. Bueno, sin más, voy a presentar a nuestra primera expositora, que es Elisa Belfiori. Elisa es doctora en Economía de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, y licenciada en Economía por la Universidad Católica Argentina. Se ha especializado en la economía del cambio climático y sus proyectos de investigación en la actualidad se centran en el diseño óptimo de políticas climáticas y se ubica en la intersección de la macroeconomía y el cambio climático con aplicaciones a las finanzas públicas. Es profesora a tiempo completo en la Universidad Torcuato Di Tella y anteriormente fue profesora en Tenure Track en Colorado State University en los Estados Unidos y también trabajó como asistente de investigación en el Banco de la Reserva Federal de Minneapolis y en el Banco Central de la República Argentina. Bueno, Elisa, te escuchamos lo que tenés para compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias, Priscila. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, estuvimos un poco hablando de esto, pretende ser más un diálogo, y a mí me tocaba arrancar y dar un poco la visión más general y más macro, que por ahí es lo que yo hago, la visión más de política climática a nivel estratégico, a nivel global. Y aunque resulta un poco ya naif o idealista decir que bueno, la solución del cambio climático es poner un precio al carbono, yo no puedo con mi genio y lo tengo que arrancar así, ¿no? Un poco el título del panel es políticas para promover energías sostenibles. Y me parece que no está de más tener un presente que si hubiera un precio a las emisiones de carbono, la energía sucia sería más cara que la limpia, y eso ya corrige los precios relativos en la matriz energética. Y entonces cuando estamos empezando a buscar otras políticas de promoción de energías limpias es porque, bueno, estamos ya defaulteando en la posibilidad de poner el precio que verdaderamente debería tener la energía, ¿no? Entonces eso como primer punto es tener en cuenta eso y por ahí si pensamos en promover energías limpias dentro de un esquema de precios al carbono, tenemos que ser siempre conscientes de buscar por qué se necesita promover la energía sostenible, ¿no? Entonces, una razón puede ser porque no hay un precio al carbono, otra razón puede ser porque hay un proceso de aprendizaje que hay que cuidar y que hay que fomentar, y entonces es una especie de externalidad tipo learning by doing que hay que proteger. Entonces, creo que es importante plantarse un poco en el precio al carbono, hablar un poco de eso. Y el precio del carbono, bueno, ahí estábamos escuchando a Laura, ¿no? Cómo se están calibrando los modelos hoy. Originalmente el número que cuando yo empecé un poco a mirar esto y todo, estábamos hablando de $50, $70. Hoy las estimaciones más recientes que me pasó acá mi amigo Mariano Rabasa, las últimas que hizo Resources for the Future o la que está usando EPA, están en los casi $200 por tonelada de carbono. Y un poco acá conecta con esto de los objetivos que tenemos de metas del Acuerdo de París, medio que se descuenta que ya no llegamos, ¿no? Para mantener la temperatura menor a 1.5 va a ser muy difícil, o se necesitan precios de carbono altos y un esfuerzo alto. Entonces, podemos hablar de promover energías sostenibles, pero el esfuerzo que hay que hacer en la matriz para limpiar la matriz y llegar a 2030
no es menor, digamos, ¿no? No queda claro que podamos llegar así, ¿no? Entonces, ahí es que yo me he puesto también a pensar un poco más este último tiempo en el rol de los mercados de captura de carbono. Y cada vez se están fomentando más. Hay un mercado de captura de carbono voluntario que es muy grande y que está creciendo mucho. Y bueno, esa sería como, creo que es parte del problema. Hay que pensar, bueno, cómo vamos limpiando la matriz, cómo vamos haciendo una agricultura que sea más limpia, pero al mismo tiempo tenemos que estar absorbiendo, porque aunque hagamos todo eso bien, tampoco llegamos, ¿no? Los mercados de carbono hay algunos regulados, tienen el problema de certificar que efectivamente se captura lo que decís que se captura, pero el crecimiento, no tengo acá los datos, pero el crecimiento en los últimos 2-3 años de lo que es el mercado voluntario es muy grande. La voluntad del sector privado, de las empresas, está creciendo, siempre es hasta el punto de que tengo que poner mi plata, ¿no? Yo trabajo en la universidad con chicos jóvenes y están con el emprendimiento, y el otro día vino uno que estaba con un emprendimiento de captura de carbono que tiene como contrapartida un token, una criptomoneda, y me decía, no, porque yo quería capturar, pero claro, después era muy caro, me dijo. Y sí, ¿no? Es como que... entonces, bueno, es medio dar vueltas en redondo. Mientras realmente no se ponga un precio a las emisiones de carbono y se asuma que eso es lo que hay que pagar, podemos seguir discutiendo, pero también nos vamos quedando sin tiempo, ¿no? Y mi último comentario que quería hacerles es porque estuvo una noticia recientemente sobre las emisiones de carbono. Nosotros tenemos, cada país tiene sus inventarios, sobre eso se basan los objetivos de París. Y la NASA sacó una nueva metodología donde mide las emisiones con información satelital desde la atmósfera y de una manera que puede identificar por país, las emisiones por país, y entonces ya mide el flujo de carbono que está yendo a la atmósfera en neto, ¿no? Entonces no es solamente contar, bueno, las vacas son tanto, la agricultura es tanto, la energía es tanto, sino que directamente miro, bueno, cuánto estamos inyectando cada país para arriba con información satelital, y eso cuenta el neto de lo que va para arriba y lo que absorbe el país a través de ecosistemas, de los bosques, del suelo. Argentina con el suelo de la y eso, la captura de carbono del suelo natural es muy fuerte. De todas las fuentes naturales, creo que es una de las que más puede capturar es el suelo. Entonces, Argentina tiene potencial. Bueno, y de esta foto que saca el neto de cuánto es lo que emitimos menos lo que absorbemos, se observa que lo que sale de la foto es que Argentina absorbe más que lo que emite de dióxido de carbono, ¿no? Y ahí cuando estábamos hablando con Mariana decía, bueno, y ahí medio que la interpretación de eso fue, bueno, qué sé yo, que se encargue otro, lo que se encarguen los que salen marrones en la foto, que son los que emiten, y nosotros nos seguimos haciendo lo nuestro. Pero un poco ahí me parece que para mí la interpretación fue, Argentina tiene potencial para absorber, y si otro necesita emitir, nosotros le podemos vender el crédito de lo que estamos absorbiendo. Y eso también es un mercado de carbono donde me parece que hay una potencial de ganancia, donde por ahí sesgar un poco la agenda a lo que es propio de Argentina, ¿no? La agenda por ahí climática y de contaminación está muy embebida sobre la energía, y justo la energía para Argentina y para los países de Latinoamérica es difícil de limpiar en un corto plazo, ¿no? Pero hay otras cosas que por ahí relativamente podemos hacer con más competitividad relativa, ¿no? Así que iba a traer el mapa, pero no llegué, la verdad, a ponerlo acá en la slide, pero bueno, después lo podemos ver. Bueno, muchas gracias, Elisa. La verdad que nos trajiste a la mesa el tema de justamente la captura de carbono, este caso de la NASA, y bueno, después hablaremos un poquito sobre esos indicadores también, a ver si podemos entrar en el detalle y si nos pueden servir también para pensar el carbon budget, digamos, cómo asignar a nivel global versus otros indicadores también que por ahí no nos dejan también parados, ¿no? En Claro, Argentina. sí. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Sigamos entonces con Mariana. Mariana Contegrán es doctora en Economía de la Universidad de California de Los Ángeles, realizó un posgrado en Políticas Públicas del Instituto Torcuato Di Tella, y es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Su especialidad es justamente la economía ambiental. En la actualidad trabaja como economista senior en cambio climático en la Dirección de Desarrollo Sostenible en América Latina del Banco Mundial, y ha sido profesora de microeconomía avanzada y economía ambiental en UCEMA, visitado como investigadora a la Universidad de Washington en Seattle y el Departamento de Políticas Públicas de UCLA. Ha también participado en el proyecto de Harvard de cambio climático y ha sido autora principal del 5º informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Y bueno, escuchamos justamente lo que tenés para contarnos sobre estos últimos trabajos tuyos. Bueno, muchas gracias, Priscila. Bueno, muchas gracias, Carlos, también por la invitación, a todo IEP y el MESI. Y bueno, Martina, que ya nos conocemos hace muchísimo, y Elisa también, que menos tiempo, y Mariano, que es otro de los economistas ambientales que está acá, y bueno, todos ustedes por haber venido. Bueno, yo estoy ahora justamente en el Banco Mundial, y un poco lo que quería contarles es lo que hemos estado haciendo, porque el Banco Mundial tiene un nuevo informe diagnóstico que se llama Informe País sobre Desarrollo y Cambio Climático, y todo el año pasado y parte de este año hemos estado trabajando en muchos temas que combinan cambio climático con desarrollo. Desarrollo entendido como no solo crecimiento económico, sino también la dimensión social, por supuesto. Y este informe el banco lo ha empezado a hacer en el 2022 porque tiene un plan de acción climático que lo que pretende es que toda la plata que el banco invierte en los países, digamos que los países invierten a través del banco, el 35% tenga que ver con el cambio climático. Entonces, como parte de esa propuesta, es que hizo estos informes país, que se empezaron en 25 países del mundo, solo 4 en Latinoamérica, y el de Argentina fue el primero en publicarse junto con el de Perú. Entonces, esa es un poco la idea. Les voy a contar un poco qué hacemos en ese informe del banco. Algunos trabajos que hemos hecho han sido justamente con investigadores del IEP, con investigadores de la UCA. Entonces, eso les voy a contar, pero antes les quiero dar un poco de contexto sobre la situación energética, ya que el seminario se llama En el escenario post-COVID. Y en realidad a mí me parece que es post-COVID y además post otras cosas, ¿no?, que han pasado en el mundo. O sea, el COVID, por supuesto, después del COVID todos salimos con el auto re contentos a la calle, aumentamos la demanda de energía. Durante el COVID hubo menos mantenimiento de cosas, entonces hubo más fallas que las que eran habituales históricamente. Después hubo algunos eventos climáticos, hubo calor en Francia, no mantuvieron tan bien, hubo fallas en las centrales nucleares, Brasil tuvo una sequía, tuvieron que importar gas licuado que normalmente no importaban, y además hubo menos inversiones en fósiles y no tantas inversiones como lo esperado en renovables, y para terminar el combo, la guerra de Ucrania y Rusia, que dio el golpe final, ¿no? Entonces, claro, los países hicieron cosas que uno las miraba y decía, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué sé yo? Corea del Sur dio vouchers para que los hogares pobres puedan pagar la energía. Otros países postergaron aumentos de los precios de los combustibles porque está todo este tema de los precios de la energía caros. Otros redujeron impuestos, o sea, no parecía tan favorable a energías. Los países siguieron actualizando sus NDCs, sus compromisos de París, o sea que parecía que la cosa iba bien, y además, para colmo sobre eso, hicieron muchos estas estrategias de largo plazo para las emisiones cero de carbono. Pero así todo, si uno mira los datos, como bien decía Elisa, no es que estamos bárbaros,
¿Está bien? O sea, Elisa dijo durante la pandemia algo que me pareció totalmente acertado, que era que esto de la pandemia, las emisiones de CO2 era como una cosquilla, ¿está bien? Y de hecho se vio que después de la pandemia aumentó el consumo de energía full, aumentaron después de una crisis las emisiones de CO2 repuntan más, hay como una simetría, porque claro, cuando salís de la crisis salís con lo que tenés, que es viejo, que es mal mantenido, entonces es lo habitual que pase eso, y después vuelve un poco la normalidad, pero sí siempre aumentando. Entonces nosotros en ese contexto en el banco teníamos que hacer un informe sobre Argentina. Entonces, este informe de desarrollo y clima en Argentina tiene 4 patas, como lo tienen todos los países. Una es el impacto del cambio climático. Y ahí lo que hicimos fue revisar todo lo que hay en Argentina y vimos que hay el impacto de las sequías en el PBI, el impacto de las inundaciones en la pobreza, y también con Mariano justamente y con otros investigadores de la UCA hicimos el impacto de la temperatura en la mortalidad, y así fuimos como completando la imagen de los impactos. Después el informe tiene otra parte que es institucional, cómo es la política de cambio climático, las metas, si han ido aumentando, bajando, etcétera, y la infraestructura para mantener la política. En Argentina está esto del Comité Interministerial de Cambio Climático y hay una serie de cosas de datos, entonces ahí las reflejamos. Pero lo que les quiero hablar ahora es del tercer capítulo, porque del cuarto no les voy a hablar, que es la parte macro, que tiene que ver con el impacto del carbon tax, etcétera, sino que les voy a hablar algunas pocas cosas del capítulo 3 que me parece, dado lo que han ido hablando los otros, que pueden ser interesantes. Entonces, en el capítulo 3 lo que tenemos es algunas cosas sectoriales. Por ejemplo, el foco nuestro, digamos, cuando pensamos esto, fue pensar que ya teníamos los impactos, pero queríamos ver, como Argentina es un país que las emisiones son pocas, aunque es 21 en el mundo, lo que queríamos ver es ¿en qué se puede beneficiar Argentina de la decarbonización? No sentarnos a decir, bueno, qué mal, estamos en una mala situación para salir por nuestra macro, todo, sino ¿qué puede el país tener de beneficio de la decarbonización? Entonces ahí hicimos varios en el banco, los llamamos deep dives, o sea, análisis específicos de ciertos temas. Uno de ellos fue, 2 de ellos en realidad tuvieron que ver con investigadores del IEP, uno sobre eficiencia energética para ver del lado de la demanda qué se podía hacer para bajar la demanda de energía y por ende las emisiones asociadas, pero al mismo tiempo ver qué pasaba con el empleo y la actividad económica. Y ahí, bueno, investigadores del IEP se metieron a ver cómo cambiar electrodomésticos o cambiar la iluminación o cambiar generando solar la generación distribuida. Y bueno, ahí tuvimos un mensaje optimista, que es que alguna de esas cosas efectivamente son un win-win, como lo llamamos en la jerga de los economistas ambientales. Cortame si estoy larga. Entonces, ese fue uno. Después, la segunda cosa que hicimos fue sobre litio. Litio, como saben todos ustedes, es algo que necesitamos para la electrificación. O sea que para las baterías de las renovables y también para los vehículos eléctricos. Entonces, el litio ha aumentado 400% su precio entre 2021 y 2022, justamente por esa gran demanda. Entonces, ya había una experiencia acá en la UBA, que creo liderada por Andrés López, y también otros investigadores, y también lo que hicimos fue ver cuáles son las posibilidades, cuál es el impacto económico de desarrollar el litio. Ahora el banco en una segunda etapa va a hacer otro proyecto que es sobre impactos sociales y ambientales, que también es una dimensión importante. Después hicimos otro trabajo sobre el sector transporte, que tuvo que ver algo con Sebastián, que habló de ferrocarriles. Ahí hicimos unos pocos sectores, la soja y la lechería, la distribución de la leche en el área metropolitana de Buenos Aires, esos 2 sectores. Y bueno, calculamos cuánto, por ejemplo, la conversión a tren
para la soja, cuántas emisiones se reducirían, cuánta inversión se necesitaría hacer, etc. Después hicimos otra cosa sobre transición laboral verde. O sea, hay algunos trabajos, incluyendo algunos de los investigadores de la UBA, sobre empleo verde, que creo que también alguien habló de eso, y lo que nosotros hicimos fue hacer nos acercamos al INDEC, que nos permitió reclasificar las ocupaciones de la EPH para tenerlas en el Código Internacional. Y con eso, además de cuantificar cuánto empleo verde hay en Argentina, que en las clasificaciones que se usan normalmente es algo bastante bajo, también clasificamos los empleos marrones. Y para algunas ocupaciones tratamos de ver cómo sería la transición, porque se habla de la transición laboral, pero hay pocas cuantificaciones. Entonces, nosotros lo que vimos es que la gente con empleos verdes en general está más capacitada que la de empleos marrones. Entonces, eso es un tema porque para transicionar, en general uno transiciona a empleos que son parecidos a los que hace uno. Yo transicioné de la universidad al banco, pero hago más o menos lo mismo, salvo enseñar, y a veces enseñar también. Entonces vimos que, por ejemplo, para los choferes de colectivos, hay empleos donde se hacen tareas similares, y entonces podrían transicionar. Entonces miramos cuánta sería la plata que cobrarían, pero nos falta todavía mucho desarrollo porque ahí es difícil proyectar qué va a pasar en el futuro. Miramos la transición así de cortísimo plazo. Termino ya con esto que voy a decir ahora, que es el tema el tema que decía Verónica Gutmann, sobre qué pasa con las cadenas de valor relacionadas con lo agrícola, con los mecanismos, con las restricciones que está habiendo comerciales. Entonces lo que hicimos fue, por un lado, mirar esto que Gabriel me pareció muy interesante, que es mirar cuál es mucho más simple que lo tuyo, sin modelo de equilibrio general, sino que cuál es el impacto del ajuste en frontera de la Unión Europea sobre Argentina. Y como a vos, aunque haciendo una metodología muy simple, que es una simple cuentita, nos dio muy bajo, porque los sectores no son sectores en que Argentina es fuerte. Quédate tranquilo. Sí. Sí. Nosotros lo publicamos en un journal, que después te lo voy a mandar. Entonces, ahí lo que vimos, que por ahí es una idea para tu trabajo, es que hay una gran intersección entre los bienes que se seleccionaron en el Carbon Border Adjustment y los que están en el mercado de carbono europeo. Entonces hicimos unos escenarios intermedios al tuyo, que por ahí te sirve para vos también seguir el trabajo, que fue, ¿qué pasaría si el broadening, digamos, abarcar más, es abarcar todos los bienes que para el mercado de carbono europeo son carbono riesgosos? Y ahí ya te sube el impacto. Y además, Europa tiene un esquema que se llama Product Environmental Footprint, que lo que hace es la metodología de toda la cadena de valor, y lo tiene para 21 sectores, digamos. Y entonces lo que hicimos es decir, bueno, ¿qué pasaría si se va a esos sectores? Y ahí te da 3 y pico % de las exportaciones argentinas. Ahí te da mucho más porque, viste, los códigos del Carbon Border Adjustment son re poquitos. Pero también después, en paralelo, hicimos lo que proponía Verónica, que es esto de mirar qué pasa qué le pasa a Argentina con el esquema de Deforestation Free Product. Que el esquema es que vos, en cierta cantidad de sectores, que son 6, el cacao, la soja, la madera, alguno más, son 6, la carne,
¿qué pasa si vos, porque el esquema es te prohíben la entrada, salvo que vos puedas probar que sos deforestation free y que cumplís con las normas? Entonces, es como que el esquema es en dos niveles. Por un lado, te verifican más según cómo es la deforestación de tu país. O sea que si vos sos un tipo re limpio, pero tu país es un tipo re sucio, tus costos van a ser mayor. Y entonces lo que hicimos fue el escenario extremo, que es que todo lo que está en los códigos de esa regulación se prohíbe la importación. No pensamos que pudiera nadie probar. Y entonces ahí eso es el 4. Es el 4 con el mecanismo de la Unión Europea. Pero si te vas al mecanismo de Estados Unidos es 0,3, porque no son los mismos códigos, es mucho más amigable con nosotros el que está pensando Estados Unidos. Pero bueno, el que está pensando por ahí cuando sea, si es ley algún día, es más estricto. Así que bueno, creo que estoy pasada de tiempo, así que hasta acá y después si quieren en las preguntas seguimos hablando. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. La verdad que súper amplio, súper abarcativo. Bueno, nada, uno se queda con muchas ganas de... Todo el Sí. día. Seguimos después de aperitivo. Bueno, seguimos entonces con Martina. Martina es doctora en Economía Industrial por l'École Nationale Supérieure des Mines de París, Francia, y tiene un máster en Economía Ambiental de los Recursos Naturales por la Universidad de Londres, y es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Martina se ha desempeñado como consultora de diversos organismos internacionales y se ha especializado en el análisis de proyectos privados y de políticas públicas relativos a cambio climático, eficiencia energética, energías renovables, producción más limpia y desarrollo forestal, como así también en la valoración económica de efectos ambientales, evaluación de sostenibilidad y análisis de la gestión ambiental industrial, incluyendo pymes y agroindustria en Argentina. Ha sido docente en diversas universidades públicas y privadas y actualmente es profesora asociada de Economía Ambiental en esta casa de estudios y también investigadora asociada al IEP. Bueno, Martina, te escuchamos. Gracias. Bueno, lo lamento. ¿Se escucha? Sí. Quizás va a ser un poquito aburrido como empiezo. Espero terminar un poco mejor, pero les aviso si están cansados. En diversas exposiciones de hoy se hablaba como en potencial si Argentina tuviera un compromiso climático, si Argentina fijara una política y demás. Y Argentina tiene un objetivo, un compromiso internacional, entonces quizás para muchos es muy repetitivo que yo lo diga, pero hasta ahora nadie lo dijo, y me parece importante por lo menos que esto termine de cerrar como algo que existe y realmente dónde están puestos hoy los desafíos de política, digamos. Voy a ir a algo muy básico, pero me parece que quizás complementa un poco lo que se dijo antes en el seminario y lo que se dijo antes en esta mesa. Argentina tiene, bueno, por supuesto, es signataria desde la Convención de Cambio Climático en adelante, de todos los tratados y actualizaciones, y en el marco del Acuerdo de París ya vamos por la segunda, el segundo compromiso o NDC revisado, y en la última versión del año 2021, Argentina fijó un tope que es no superar los 350 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, eso es agregando todos los gases de efecto invernadero, al año 2030. ¿Sí? Esto equivale más o menos a mantener al año 2030 las emisiones que tuvimos en el año 2016. Y les cuento que en 2018 habían sido superiores, o sea, no es que estamos en una situación plana, ¿no? Estas son las emisiones netas, contando todo, incluida la deforestación. Este compromiso, además, se enmarca en algunas de las cosas que comentó y que comentaron Elisa y Mariana, que son estos compromisos de estrategias de largo plazo,
¿sí? ¿Qué viene pasando con las negociaciones y los compromisos de los países? Muchas veces está esto de yo tengo un gran compromiso, y entonces había compromisos muy chiquitos en los próximos 5 o 10 años, un poquito mayores al 2030 y muy ambiciosos al 2050, pero a medida que el tiempo corría y esos objetivos se volvían más próximos, no estaba muy claro cómo íbamos a llegar. Entonces, lo que terminó pasando es que empezó una presión muy fuerte para que los países armen sus estrategias de largo plazo y digan, bueno, dado tu compromiso al 2030, ¿cómo eso se va a transformar en una neutralidad de carbono? O sea, emisiones netas de captura, ya sea geológica o en forestación, al año 2050. ¿Sí? Y ahí, por favor, detallame medidas, estrategias, cómo se relaciona eso con tu proyección de crecimiento económico, evolución, tecnologías, etcétera, ¿no? O sea, hay que empezar a poner sobre la mesa compromisos que queden más claros, que no son solo expresiones de deseo, como parecía hasta ahora, y que todo el mundo prometía muy alegremente. Y en ese sentido es que Argentina presentó el año pasado, a fin de año, justo antes de la última cumbre climática en Egipto, un plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático, que no es todavía, una estrategia de largo plazo, porque no llega al 2050 y no termina con la digamos, con un objetivo 2050 de neutralidad de carbono, pero sí en la carta introductoria del presidente Fernández dice que Argentina está comprometida a llegar a la neutralidad de carbono al 2050 y que va a presentar antes de la próxima COP, posiblemente, una estrategia de largo plazo con ese detalle que hasta ahora no hemos presentado. Entonces, me parece importante tomar en cuenta que Argentina viene bien posicionada, por lo menos para entender cuáles son sus compromisos y tomárselos en serio. Los inventarios de Argentina son bastante confiables. Si uno compara con lo que hacen otros países de la región, el inventario de Argentina tiene buenas notas, en el sentido de que muchos de los factores de emisión están evaluados localmente y creados y basados con estudios de campo reales. No es que se toma un factor de emisión cualquiera promedio a nivel internacional y lo multiplicamos por el valor de producción o las toneladas producidas. La verdad es que es muy bueno el esfuerzo y permite bastante muchos de los trabajos de simulación hacia atrás y hacia adelante, porque tiene mucha credibilidad y tiene mucha solidez metodológica. Y sobre esa base se va a trabajar a futuro. De paso, comento, el equipo de Carlos y Priscila han armado, junto con un equipo más grande, convocados por PENUMA y por la Dirección de Cambio Climático, para justamente contribuir a algunas tareas relacionadas con este tipo de esfuerzos de relacionar trayectoria de emisiones con todo lo que tiene que ver con desarrollo económico, ¿no? Uno de los grandes problemas era la gente que hacía inventarios no hace estimaciones de Producto Bruto o de crecimiento. Entonces, ¿cómo unimos las metodologías que no tienen nada que ver a nivel sectorial? Y bueno, y ahí hay todo un trabajo de matching que ahí han armado un equipo de gente muy variada, pero bueno, hay un interés en trabajar los datos justamente para que esta información de emisiones se pueda transformar en información económica que sirva para alimentar modelos y hacer simulaciones a largo plazo. Así que la verdad es que es un proyecto súper interesante, les agradezco que me hayan convocado. También está Gustavo Ferro, también está Verónica, que se fue, y también están muchos de los chicos del equipo, María Laura Ojeda, está Mariana Batiuk, y bueno, no veo a nadie más, pero... Está Camila. Está Camila, y había alguien más. Sí. Los sectoriales. La verdad es que es bastante... hay para todos los gustos. Todavía nos faltan un par de formalidades, como bien corresponde a Naciones Unidas y a esta casa de estudios que tiene una tradición. Vamos con el plan. Buenas intenciones. Buenas intenciones. No, pero en realidad hay un tema de trabajo para profundizar que, bueno, que
es bueno saber que se está empezando a encarar. Y con respecto a esto, quería agregar 2 comentarios más para cerrar. Uno es, Elisa mencionaba el trabajo de la NASA y salió en los titulares y se armó un debate muy grande porque salieron los ganaderos a decir, ven, que nos vienen a decir a nosotros y demás. Y en realidad las mediciones de la NASA afectan solo el dióxido de carbono, no todas las emisiones de gases de efecto invernadero, y hay un montón de otras emisiones que tocan también a la agricultura y demás, el óxido nitroso, el metano y demás, que tienen distinta duración en la atmósfera, ok, pero hay que tomar todas juntas. Entonces, el problema que hay cuando hay distintas metodologías para medir es que obviamente es como si tratamos de ver si la dieta funciona usando balanzas de distintas personas, y depende, no, la balanza de mi mamá estoy bárbara. Entonces, el problema justamente es decir, bueno, ¿con qué balanza estamos midiendo? Y ese es el problema de la NASA o de muchos organismos. Lamentablemente Estados Unidos en el pasado hizo usos de imágenes satelitales con resultados desastrosos porque confundían deforestación con charcos de inundaciones por el tema de la calibración de los píxeles y demás. Y entonces, bueno, es bueno saber que tenemos información de base confiable para los distintos gases y los distintos sectores que puede servir para machear algunas de estas otras informaciones, y que las usemos y que los que trabajamos en esto también divulguemos que no cualquier indicador que sale en los medios es mejor que por ahí lo que se viene utilizando con metodologías internacionalmente acordadas, porque si no nunca vamos a poder hablar comparar realmente, ni hacer valer por ahí mediciones que son internas y que también pueden afectar los resultados de comercio, las barreras y demás. Entonces, me parece que esto de cuidar la información que se genera y aprovecharla a efectos de mediciones económicas también es importante. Para cerrar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, es interesante, llega el 2030 nada más, y no tiene mucha, es una declaración de buenas intenciones, como decía Priscila, porque no tiene una serie grande de medidas, una gran lista de medidas que se proponen, pero no se evalúa cuál es el impacto en términos de cambio en la adaptación o cambio en la mitigación que va a generar cada medida, y demás. Hay alguna estimación, cantidad de empresas, cantidad de proyectos, pero no, la verdad es que en concreto no avanza demasiado, pero sí es interesante ver que muchas de las medidas que todavía no tienen priorización están englobadas bajo una serie de ejes estratégicos, y la transición energética y también el avance hacia un transporte sostenible ocupan un lugar muy importante en los ejes estratégicos, y eso es interesante porque refiere a proyectos y medidas concretas que apuntarían a varios de los proyectos que se han mencionado hoy y que tienen que ver con las redes inteligentes, con una infraestructura más adaptada a poder avanzar. Y acá, para cerrar, quiero meter de costado un concepto que me parece muy interesante. El Plan Nacional habla de adaptación y mitigación. Hasta ahora hablamos muchísimo de mitigación, y me parece muy importante empezar a correr un poquito los reflectores hacia la adaptación, en especial en un país como Argentina, por varios motivos, algunos muy auspiciosos y otros no tanto. Uno es que si realmente los objetivos que se plantean para el Acuerdo de París no se terminan de cumplir, va a haber cambios en las condiciones climáticas bastante importantes, y muchos de esos cambios son irreversibles. Entonces tenemos que estar preparados, y en general puede haber mucha ayuda para mitigación, para adaptación todavía no sabemos, y la verdad que tenemos que empezar a planificar, porque la adaptación también requiere mucha inversión, no solo la mitigación, y también involucra muchos cambios en infraestructura. Y el lado auspicioso de esto, que les prometí que iba a decir algo auspicioso, es que, no los voy a defraudar en eso, no sé si se cumplirá en la realidad, pero la verdad es que tanto en el sector energético como en el sector agrícola, muchas medidas de mitigación y de adaptación van de la mano. Entonces, tener una red inteligente es muy importante también para la adaptación,
¿sí? Cosa que no ha pasado en estos últimos episodios de calor las semanas pasadas. Y entonces tenemos que tener en cuenta también criterios de priorización que tomen en cuenta dónde van de la mano las dos prioridades, ¿sí? Y entonces también juega muy a favor para la agricultura. Por ejemplo, si nos adaptamos a menos lluvias y tenemos cultivos resistentes, y tenemos estrategias justamente para mantener la cobertura forestal que permita cuidar mejor los suelos, cuidar mejor las cuencas, cuidar mejor los ciclos de nutrientes, todo esto va a jugar a favor tanto de mantener un sistema agrícola pujante y en crecimiento a pesar de que haya condiciones climáticas diferentes, pero al mismo tiempo nos va a ayudar a mantener nuestros objetivos también de mitigación. Entonces, me parece que tenemos que empezar a darle más prioridad a la adaptación, que es una agenda puramente local. Muchas veces la agenda de mitigación viene dada, bueno, proyectos de energías renovables, no es tan difícil imaginar qué hay que hacer, pero la adaptación es una agenda mucho más local y quizás habría que empezar a trabajar un poquitito más en eso y ponerle números y potencial y necesidad a cada una de estas opciones. En el plan hay un montón de opciones, pero hay que ver, bueno, qué ranking de prioridad habría que darle y cuánta aplicabilidad tiene. Me callo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Martina. Sí, tenemos un montón de cosas que seguiríamos hablando y bueno, ya te avanzaste un poco a las preguntas que iban a ser un poco en ese sentido, ¿no? En realidad no son preguntas, sino más que nada por ahí volver a temas que cada una fue trayendo a la mesa y pensar el tema de, por un lado, los indicadores con los que medimos o comparamos las emisiones de cada uno de los países, si son realmente justas desde el punto de vista de después de la repartición de la responsabilidad de emisiones a nivel global. Justamente Elisa nos hablaba de este indicador de la NASA, hay otros indicadores que calculan emisiones per cápita y quizás justamente no nos dejan tan bien parados como ese indicador. Hoy hablábamos también con Martina sobre otro tipo de captura también de carbono que no necesariamente son solamente bosques y suelo y que no se toman en cuenta en las mediciones. Entonces, bueno, quizás poder también formular, reflexionar sobre los indicadores, que por ahí no es uno, son varios, o una combinación de esos que nos puede llevar a estar de acuerdo a nivel internacional para repartir las responsabilidades de forma justa y equitativa. Otra cosa por ahí importante que también me llevo es el tema de lo que hablabas recién, digamos, del tema de la resiliencia, de la adaptación, y está buenísimo que podamos justamente hacer ese orden de prioridades en las acciones que van de la mano de mitigación y adaptación, y resiliencia sobre todo frente a los problemas que hemos tenido energéticos en los últimos días y que requieren justamente de inversiones y que, bueno, justamente no somos los únicos, ¿no? A nivel por ahí, muchos países en desarrollo enfrentan este tipo de inconvenientes. Me gustaría por ahí invitarlos a los que por ahí tienen alguna pregunta o comentario que quieran formularle a las tres. No quiero acaparar el micrófono, sino la idea es justamente que hagamos un diálogo y que después ellas puedan hacer una ronda de comentarios por ahí finales si alguien tiene algún comentario o pregunta para formularle. Está bien, desde acá. Bueno, gracias por la charla. Mi pregunta es muy simple. ¿Qué es lo que piensan ustedes a nivel internacional del rol del gas como parte de una transición energética? Obviamente antes de llegar a la neutralidad, ¿no? Desde un punto de vista global, por ejemplo, sustituyendo carbón en China, que vimos que es uno de los más contaminantes, y que tiene un rol muy importante para el desarrollo en la Argentina. ¿Alguna otra pregunta más? Que por ahí las juntamos y hacemos una rueda de respuestas.
No, yo simplemente quería preguntarles esto que comentaban de que parece que como país estamos un poco lejanos a cumplir los objetivos que están en los acuerdos institucionales globales que tenemos. Eh, ¿Qué argumentación tienen en su cabeza de por qué sucede esto? No solo en Argentina, porque me parece que quizás es una tendencia más de países sudamericanos, latinoamericanos, el por qué esta resistencia a quizás energías limpias, ¿no? ¿Cuál es la argumentación a eso? Esa es un poco mi pregunta. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por su presentación. Yo quería preguntarles, la realidad es que Argentina está quebrada, digamos, no tiene dinero para financiar, digamos, la adaptación. Sería muy lindo financiar todas las cosas que hay que financiar. No. ¿Dónde quedó? Pero el Banco Mundial nos presta plata, tenemos que devolverla. Así que, o financiar todas las estrategias de mitigación que estaban hablando, ¿no? Tenemos que empezar por lo que, digamos, lo podemos hacer, digamos, con poca inversión, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas que ustedes me pueden identificar? 2 o 3 cosas que podemos hacer a un costo relativamente bajo. ¿Puedo una, ya que tengo el micrófono? Digo, bueno, primero gracias, aprendí mucho, pero la pregunta es al revés, algo positivo. Digo, ¿cuáles son las oportunidades que en todo caso aparece en este escenario global de ajuste en términos de exportaciones? De alguna manera, si existen, sea de los servicios ambientales, si hay alguna oportunidades para aprovechar en un escenario muy complejo y muy negativo. Bueno, mi pregunta tiene que ver un poco con un aspecto para mí bastante complicado de la transición y de las políticas de mitigación de cambio climático en los países de desarrollo, y hace referencia a cómo administrar las tensiones, digamos, en políticas que son muchas veces antipáticas, digamos, porque, por ejemplo, encarecen el costo de la energía, que es algo que vemos todos los días, que una persona puede ir a ver cuando carga nafta en el auto. Costo, todos los modelos estiman un costo en términos de producto, empleo, precios en este caso, precios de productos, digamos, como básicos de los que gastamos en la vida cotidiana, y al mismo tiempo, digamos, hay una promesa de beneficio de largo plazo. O sea, la pregunta sería ¿cómo se pueden manejar esas tensiones para lograr que la transición, está bien, tenga como un apoyo bastante amplio por parte de la sociedad, digamos? Ese sería. Buenas tardes. Ok, cortita. Recién hablaron de una Argentina quebrada, pero digo, bueno, no insolvente. Entonces, tal vez... Ahora, la pregunta es ¿en qué bases creen que hay que trabajar respecto a educación, desarrollo económico, alimentación o cualquier objetivo de desarrollo sostenible como base, como para que después podamos pensar en todo lo que se estuvo trabajando hoy? Básicamente eso. Bueno. Bueno, voy a ver si algunas vamos tomando. Bueno, la primera, la única que me acuerdo, no. Bueno, el rol del gas, no era fácil, no sé, por ahí les dejo un poco, pero yo lo que veo ahí, yo sí creo que tiene un rol, y un poco tiene que ver con todas las preguntas, ¿no? Como hay prioridades y hay cosas que son demasiado costosas y podemos saber que necesitamos, bueno, que necesitamos que todo sea 100% renovable, no vamos a poder.
Entonces ir empezando por las cosas que sí se pueden. El gas es relativamente menos contaminante, no es limpio, pero bueno, en la medida que podamos acostarnos sobre el gas y salirnos de lo otro, es como que para mí es un paso. Entonces para mí sí tiene un rol en la transición, y sobre todo para Argentina porque dependemos mucho del gas, ¿no? Entonces realmente pensar en que de golpe la matriz energética no tenga más gas para 2030, estamos en 2023, no sé. Entonces, yo lo miro un poco en el marco general, por eso, ir tachando lo que es un poco más fácil, respondiendo por ahí a la pregunta de Mariano. Y la última pregunta, que fue, digamos, en qué cosas podemos concentrarnos. Mi visión siempre es, a ver, yo escribí algo de esto que se llamaba de no-brainers en la política climática argentina, y para mí el primer no-brainer es que tenemos que hacer algo, o sea, no podemos estar fuera de la agenda. Y sobre todo a partir de todas estas nuevas políticas de sanciones al comercio, no podemos escudarnos en nosotros no tenemos responsabilidad histórica o mirá, salí verde en la foto esta de la NASA, no pasa por ahí, tenemos que estar en la agenda y hay cosas que podemos empujar, de hecho liderando, y me parece que en el sector de la agricultura y la ganadería podemos liderar ese sector, y así como lo lideramos en muchas prácticas, ¿no? Es un sector que es muy, muy raro a lo que es nuestro país, es muy receptivo de la innovación tecnológica, de aprender, de exponer, de probar, de estudiar, hay mucha investigación hecha. Y bueno, en las prácticas de agricultura ya hay mucho hecho, digamos, pero no porque la agricultura de golpe le gusta hacer caridad, les sirve, les es rentable. Y me parece que ahí hay una lección a aprender, que es, lo que necesitamos es que la política, o sea, hacer prácticas de sustentabilidad sea rentable. Nadie lo va a hacer por amor al planeta. O sea, es cuestión de encontrar el negocio. Y bueno, entonces me parece que en la agricultura hay negocio. Me parece que más allá que esta foto de la NASA es solamente el dióxido de carbono, hay una cuestión de medición, que es no solamente medir el flujo, digamos, cuánto estamos emitiendo, y si talamos un bosque te voy a medir lo que se taló, sino que nosotros tenemos muchos ecosistemas en funcionamiento que están absorbiendo, y eso tiene un valor que no está contabilizado, o sea, no estamos contabilizando cuánto está absorbiendo el humedal, el stock, ¿no? Entonces, eso sí está en la foto de la NASA, y bueno, por lo menos podemos decir, bueno, por la vaca cobrame un poco menos porque yo tengo este crédito por el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que si es por dónde empezar, yo empezaría por tratar de limpiar el campo, y ir después por el gas y así, ¿no? Más o menos en ese orden. Me parece que en términos así como más estructurales, la última pregunta, para mí la agenda viene de abajo para arriba, en el sentido de la juventud para arriba. La agenda no está ni en mi generación, ni en las generaciones de más arriba. La agenda lo tienen los jóvenes, que sí tienen la voluntad. Me parece que todavía hay un componente, bueno, de juventud e inocencia, pero por lo menos tienen una conciencia. Y Argentina tiene mucha capacidad de emprendedurismo. Me parece que explotar el negocio de empezar a generar emprendimientos que tengan conciencia, que sean emprendimientos de impacto, que tengan cuidado con la huella ambiental, me parece que hay un rol ahí, y eso con educación, digamos, ¿no? Poder impulsar en las universidades cursos donde se les enseñe, y bueno, darle las herramientas para ver si capaz ellos resuelven las cosas que les hemos dejado. La última pregunta que fue acá sobre por qué por qué la falta de progreso, me parece que por ahí Martina, pero no es que Argentina es la única que está dormida, o sea, es una cosa general. No es que yo ahí no visualizo como Argentina, y de hecho coincido con Martina en que hemos hecho bastante para ser Argentina. Y entonces,
ahí es un poco el problema de que esto es un problema global y decir, bueno, Argentina tampoco se va a atar de pies y manos con todos los problemas que tiene, si al final igual vamos a tener 2 grados de temperatura más en 2030 porque el resto no hizo nada, entonces en ese vos primero y yo primero, nadie hace nada y se va pasando el tiempo, ¿no? Entonces creo que viene de ahí, de la falta de coordinación global y simplemente como aclarar que si es que acaso salió de la mesa que nosotros estamos mal, es una cosa más global, la falta de progreso. Bueno, difícil, ¿no? Todas las preguntas. Sí, el tema de la adaptación que dijo Martina es así, lo que es más local que la mitigación. Pero por ahí puedo agregar que están estos planes provinciales que lo que buscan justamente es acercarse más que planes nacionales que miran todo de lejos, ¿no? Y coincido con vos, Martina, que no es una pregunta la que hiciste, pero igual quiero coincidir en la capacidad técnica que hay en Argentina. Es realmente muy reconocido, incluso en el IPCC, vieron que yo fui al IPCC medio de casualidad, y es impresionante porque el IPCC es como un resumen, lo que hace es cada 7 años saca un resumen de toda la evidencia, ¿no? Y ahí uno se encuentra con un montón de argentinos, porque hay muchos argentinos en distintas áreas que publican. Tardado más en venir el tema, pero en las ciencias naturales hay un montón de argentinos y digamos que la capacidad técnica es muy buena. El tema de los indicadores, y es como vos decís, Priscila, es difícil porque hay países que coincidirían con emisiones per cápita, viste, China, chocho, o el denominador es altísimo, pero Australia no. Entonces, y lo mismo con intensidad de emisiones, entonces no es tan fácil. Justamente no tener un indicador es lo más difícil de ponerse de acuerdo, ¿no? Y después también está el tema que vos dijiste también, es las emisiones territoriales versus las de consumo. O sea, en general los países en desarrollo son exportadores netos de carbono en sus bienes y los desarrollados importadores netos. Entonces también eso es otra cuestión, así que no tengo respuesta razonable para eso. Después, si el pesimismo o el optimismo, bueno, pesimismo es mirar que aunque se cumpla París, igual no llegamos a los 2 grados o al 1,5 que está previsto en el protocolo, en el acuerdo, así que en ese sentido es pesimismo. Pero también lo difícil es que ¿qué se necesita para llegar? Y ahí vuelvo a lo que dijo Elisa durante la pandemia, y se necesita CO2 cero más o menos en el 2070, un poco, más o menos, en el último informe del IPCC, en el 6º, hay un gráfico muy bueno donde muestra la temperatura con CO2, cuánto se necesita. Y después metano, que es algo que nosotros tenemos bastante, porque es el 14º país en el mundo, Argentina en términos de metano, y tenemos, porque tenemos vacas, digamos, ahí no hay que ir a 0, sino disminuir a la mitad el metano para el 2050. Así que bueno, no es tan dramático como que, o sea, no hay que tener carbono neutralidad en todo, es en CO2 y en metano por la mitad al 2050. Pero bueno, así todo, como bien dijo Elisa y dijimos todos, con lo que hay ahora no llegamos, así que alguna manera habrá de hacer algo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Y un poco eso es lo que buscamos nosotros en el informe. O sea, litio sería algo que tenemos ventaja. Después está el tema ambiental y social, que no es tan fácil. Pero desde el punto de vista económico tenemos posibilidades. Después, lo que dice Elisa también es cierto, que es el tema de los mercados de captura de carbono, que ahí el tema es que en el último año el precio ha bajado muchísimo, porque está más o menos en 5, incluso menos, llegan 12 el precio de la tonelada.
que es mucho menos que lo que debería ser el precio para que llegara al objetivo de París, que como antes dijo Elisa, 100, 200. Y en los mercados regulados, que son los mercados de carbono de cada país, más los mercados de la Convención Internacional, ahí son más altos los valores. Por ejemplo, en el de la Unión Europea, ahora en marzo llegó a 100 euros. Entonces, más o menos se acerca. Pero en los mercados voluntarios, que serían los que nosotros podemos ir con esto de las capturas, todavía los precios son bajos. Y parte es por una cuestión técnica, que es difícil, certificar adicionalidad, certificar que esos bosques siguen capturando. Entonces, y cuestiones de que, bueno, es una cosa no regulada, pero existe, o sea, existe, entonces es algo para explorar. Y yo creo que las autoridades de Argentina están pensando, porque de hecho están pensando en un digamos, un esquema de mercados de carbono. Y respecto de la política argentina con respecto a los inventarios y las cuentas y el nuevo plan de adaptación y mitigación, sí, un poco lo que nosotros le decimos en el informe del banco es que lo que faltaría es más cuantificación económica, porque los planes anteriores tenían cuantificación de reducción de emisiones, pero no tanto de cuánto cuesta, porque si uno quiere ir a los mercados internacionales y decir quiero financiamiento, cuanto más claro la tiene, cuánto necesita es mejor. O sea, si yo tengo 250 medidas y sé para cada una cuánto me va a costar y tengo proyectos más o menos en marcha, por un lado sé quién me tiene que dar la plata y además sé, o sea, sería un insumo para sus trabajos, acá del IEP y del MESI, porque si ustedes saben la inversión, lo meten en la matriz de insumo producto y saben cómo se desparrama. Que dicho sea de paso, les hago un comentario, y esto es lo último que digo, es en Uruguay, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Banco Mundial, se desarrolló un modelo dinámico, bueno, también a vos, porque también vos estás en esa, dinámico, viste, un DSG, y lo que se hizo fue justamente algunas políticas de la NDC, más que todo de energía, calcular CAPEX y OPEX y mandarlo al modelo y ver el impacto. Y lo que da, que todavía no está publicado, pero es que si la inversión es bajita, es win-win, pero si la inversión es alta, no. Entonces, bueno, ese tipo de instrumentos sirven para... se hizo un ejercicio, no es una evaluación de la NDC, pero bueno, un poco también los beneficiaría a ustedes que las 250 medidas tuvieran CAPEX y OPEX, porque las mandan al modelo y listo. Así que bueno, y del gas, Carlos, hay también en el informe del CCDR de Argentina un estudio que evalúa la incertidumbre detrás del gas en un escenario de decarbonización en el largo plazo. O sea, en el largo plazo te da que en 23% de los escenarios que hacemos da bien, digamos, pero que en otros no. Entonces, bueno, es un tema delicado, pero está, si lees, o sea, da que tenés ganancias privadas, ganancias claro, privadamente en términos de balanza comercial y en términos de ingresos tributarios. En los demás no. Pero bueno, los invito a leer el informe que está online, así que, y hay unas notas específicas de cada tema, y ahí está la de gas y petróleo también, además de todas las que comenté. Ese es el largo plazo. El largo plazo. Bueno, no sé. ¿Cuánto tengo? Por educación trataría de contestar todo, pero me van a echar o me quedo sola hablando. Empiezo, Carlos, el tema gas, yo creo que es una pregunta súper interesante porque tenés muchos modos de acercarte, ¿no? Voy a usar la mirada que no usaron ni Mariana ni Elisa para complementar.
¿qué tan limpio es el gas? Tiene una respuesta objetiva en términos de las emisiones que generás cuando lo quemás, pero también tiene que ver con dónde estás parado, ¿no? Para Australia o para China, que viene del carbón, el gas es súper limpio, es el único combustible fósil que podrían mantener si tienen que eliminar el carbón, pero ni siquiera han accedido a firmar los acuerdos para eliminar el carbón. O sea que si nosotros nos pegamos al gas estamos bárbaros comparativamente, ¿no? Porque emite menos de un tercio, digamos. Entonces, ahora, si nosotros ya veníamos del gas y queremos avanzar en la descarbonización, plantarnos en el gas, no suena tan limpio, ¿no? O sea, a veces depende de dónde vengas. Y depende mucho del sector, ¿no? Hoy cuando escuchaba el trabajo de Sebastián de mantener el tren a gas, o sea, imaginar electrificar todos los trenes de larga distancia suena un delirio, quizás el día de mañana es posible, pero como primer paso en una estrategia, el gas juega un papel buenísimo frente a seguir usando fuel y demás, o gasoil y demás. O sea que depende un poco del sector, y yo creo que esto de Argentina piensa en el gas como, uy, qué bueno, se puede usar para casi todo, es el combustible. Quizás va a haber que empezar a pensarlo más como determinados nichos donde resulta la opción más limpia y más conveniente y de menos costo, según cómo venga regulado, ¿sí? Y si en algún momento los precios al carbono se involucran para comparar bien todos los combustibles, hoy el gas natural en Argentina no tiene impuesto al carbono porque alguien lo borró de la lista de sectores cuando se hizo la ley, pero teóricamente tendría que estar y tener un costo, digamos, de carbono más alto que una energía renovable, y habría que ver si resiste el test de costo el día de mañana. Yo creo que el gas tiene una posibilidad, yo creo que al 2050 no llega, pero antes, como transición, antes tiene un papel importante. Después, bueno, se habló del por qué no desarrollar energías limpias, cuál es el problema. Yo creo que hay cosas que son datos y hay cosas que son prejuicio, ¿no? El tema del costo de las energías renovables. Hoy se presentaron muchos casos donde se mostraba que el costo unitario por unidad energética de muchas energías renovables, si mezclamos todo lo que son los costos de operación y los costos de capital, ya son más bajos en las renovables. Y esto lo dice agencias de Estados Unidos cuando no querían firmar nada relativo al cambio climático, o sea, es un dato técnico. Pero todavía se sigue pensando que la energía renovable es más cara. Requiere más requisitos técnicos para tener una matriz mayoritariamente y te hace cambiar el sistema y un montón de cosas, pero no es porque la energía en sí sea más cara. Y entonces me parece que hay que derribar algunos de esos mitos y difundir información y mostrarlo, ¿no? Creo que sí los proyectos energéticos de energías limpias, perdón, tienen a veces menos difusión. Yo me acuerdo que había cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado en la prehistoria, no voy a decir en qué año, había estudios era como estudios incipientes de comportamiento, donde decían que influían. En Estados Unidos había un subsidio por poner paneles solares en el techo de tu casa, para calentar el agua de la pileta, digamos, ¿no? Eran cosas muy poco defendibles a gran escala social, o para precalentar el agua en algunos lugares. Y lo interesante era que una de las medidas que se utilizaban era si lo usaban los vecinos y si había un instalador en la zona. O sea, esta incertidumbre que genera las tecnologías desconocidas, más allá de que el costo objetivo no sea alto, hay un costo percibido muy alto, y que si se empiezan a difundir y empiezan a despegar proyectos, todo eso va a bajar, y yo creo que va a generar como un efecto más manada, que es algo que vos no lo podés medir a menos que te metas a entender la conducta de los que tienen que tomar las decisiones. Y me parece que esos son elementos que en una estrategia habría que empezar a tomar en cuenta. Otra cuestión que no se mencionó hasta ahora tiene que ver con las estrategias. Tienen que mirar los costos de mitigación. O sea, tenemos que poder ordenar las opciones que tenemos según el costo relativo. Bueno, yo hasta ahora lo que estuve mirando, casi ninguno de los países que hizo estrategias de largo plazo explicitó
el ranking de costos, como para una especie de Q de Tobin, pero para decir Chile, sí, Chile lo mostró, ¿cierto? Pero en realidad, bueno, Chile también es un poquito, los sectores, el abanico de sectores para mirar también era más chico, digamos, en tecnologías. Me parece que yo estoy mirando también para Sudáfrica y para Nueva Zelanda, y qué sé yo, y no se largan a poner costos, en parte por incertidumbres, en parte porque quizás no quieren mostrar todas las cartas, pero internamente hay que analizar los costos de mitigación para poder comparar entre oportunidades, y creo que hay muchas oportunidades de bajo costo. En especial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, que como dice Mariana, durante mucho tiempo acá no se invirtió en mejorar equipamiento. Hay plantas de generación térmica que van a llegar al final de su vida útil, va a haber que reemplazarla, eso también es un costo que en principio, si planificáramos a largo plazo, debería estar contabilizado en algún lado, y hay que ver cuál es la mejor opción. Y bueno, y eso es el pensar a largo plazo, algo a lo que estamos siempre preocupados porque estamos quebrados y mañana no tenemos para salir a comprar el pan, no pensamos el mediano plazo, y hay un montón de decisiones a largo plazo que tendríamos que estar tomando hoy. Y estos elementos de la política climática, de la adaptación, de cómo tendríamos que transformar la matriz energética, son cosas que tendríamos que tomar como elementos de todos los días. Hoy antes, hay gente que dice, no, mira, lo ambiental yo te lo dejo acá, vos si querés calcularlo, pero yo hablo de economía, no paren, lo climático tiene que ver con la economía y cada vez más, así que las futuras generaciones, como decían Mariana y Elisa, sin duda lo van a tomar porque ya lo viven distinto, pero sería importante que nuestra generación también lo empiece a tomar en cuenta, porque si no nos vamos a pegar un golpe de frente. Y bueno, yo creo que hay muchas oportunidades, como decía a la pregunta de Ricardo, que si no después me reta que no le contesté, yo creo que hay en el sector del agro un montón de oportunidades con aplicación de tecnologías, justamente para buscar las menores emisiones, con la eficiencia energética, con el reemplazo de plantas que están ya siendo obsoletas o que ya no son viables. La gran hidroelectricidad es un problema, me parece a mí, porque es muy costoso y quizás te absorbe fondos para otras formas de mitigación u otras formas de energía que tendrían quizás un ranking más importante desde una perspectiva social, económica y demás. Por eso sería bueno un costo-beneficio para identificar medidas que nos ayude a marcar la lista de prioridades. Me parece que sería fundamental, y creo que vas a tener un montón de oportunidades si usás ese criterio y no uno puramente de rentabilidad de corto plazo, privada, y que no requiera financiamiento. Digo, si querés que te la regalen en bandeja, lamentablemente no vamos a conseguir, pero creo que hay muchas opciones que pueden estar más. Dos temas de tesis, ya que hay jóvenes acá. No, uno va con esto de las oportunidades de Mariano y Ricardo, el tema, porque nosotros hablamos de esto de los ajustes en frontera y todo eso, pero en realidad podrían ser una oportunidad esos ajustes en frontera, porque si uno calcula la intensidad de emisiones de uno versus sus competidores, es una oportunidad, no es un lamento. Entonces ahí es difícil, pero hay algunas fuentes de datos de emisiones por sectores. Entonces, calcular intensidad de emisiones de los sectores afectados y comparar con los competidores y también con la Unión Europea o con Estados Unidos. Eso me parece que es un tema que por lo menos a nosotros nos quedó pendiente y alguno lo podría retomar. Y otro tema que por ahí es para Elisa, no tanto para... Te lo voy a quemar, pero seguramente vos podrás dirigir alguna tesis, es justamente la interacción entre los precios de las capturas y los precios de los commodities que se producen en las áreas. Porque vos, ¿por qué tenés deforestación? Y porque lo dedicás a las vacas o al cultivo, ¿no? Entonces, eso tiene determinados precios. Entonces, ¿cómo cambiar de opinión? Y porque te dan un precio por conservar. Entonces, algún modelo que
pueda ir variando precios y cambie el uso de la tierra según los precios relativos de cada cosa. Yo por lo menos no he visto, por ahí existe, y como no me dedico a los modelos, no a los modelos así de equilibrio general, no lo sé, pero me parece que en el caso de Argentina es un tema súper importante, ¿viste? Porque al final del día, por más que uno tenga ley de bosques, ¿viste? Puede algo con regulación hacer, pero los precios, contra los precios es difícil luchar. Entonces, bueno, eso me parece que estaría bueno, incluso con los modelos de equilibrio general existentes, por ahí se podría hacer algo, y hay también cosas de dinámica, en alguno de los modelos, viste, de los Integrated Assessment Model, hay precios de los commodities. Entonces uno podría tener precios de los commodities hoy proyectados y precios de los mercados de carbono y futuros spot, y poder proyectar cómo podría ir la deforestación. Qué sé yo, hay muchos otros temas de tesis, pero ojalá seamos más en el futuro en estos temas, porque la verdad que ya ahora somos una banda, así que espero que seamos más en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las tres. Y muchas gracias también a todos ustedes por llegar hasta el final. Nos retrasamos un poquito, pero la verdad que creo que valió la pena poder hablar, llevarnos un montón de mensajes de optimismo, de que no podemos quedarnos de brazos cruzados, por más que tenemos hoy una enfermedad a nivel global y todos la sufrimos, y hoy esto no lo vemos con solución de acuerdo a cómo consumimos, de acuerdo a cómo producimos, pero hay que hacer lo mínimo que se pueda. El campo es una solución, ligado sin duda a energía, porque lo vimos hoy, a través de biomasa, a través de biocombustibles, son sectores que van juntos y que pueden desarrollar formas sostenibles de energía, en el cual tenemos ventajas como país. El tema del gas, exportar gas nos va a dar divisas eventualmente para poder invertir, importar insumos de capital para invertir en renovables, también puede ser en ese aspecto una vía, y reemplazar térmicas obsoletas o hidrograndes en nuestra matriz energética. Creo que es eso, importante es hacer hoy, dar tiempo, porque la investigación y desarrollo y nuestros técnicos, nuestros expertos, puedan seguir haciendo y generando conocimiento para que podamos encontrar una solución y que no estemos pensando hoy que no vamos a llegar a cumplir el Acuerdo de París y que no vamos a poder llegar a tener cumplir con una estrategia de largo plazo de neutralidad de carbono. Me parece que hay que hacer, como dicen ustedes, en el hoy, lo que tenemos la posibilidad de hacer, investigar, invertir tiempo, incentivar a los chicos jóvenes para que también se sumen a este compromiso, y este compromiso que ustedes lo sienten como personal, todos lo sentimos como personal, y que está bueno poder transmitirlo y divulgarlo, porque el trabajo cooperativo es lo que nos va a llevar a poder resolverlo. Así que bueno, les agradezco un montón, para mí un placer tenerlas acá, y esperemos volver a reproducir este momento tan lindo. Gracias a todos por estar acá, y bueno. Y no quiero cerrar esta jornada sin agradecer enormemente a todo el equipo administrativo del IEP, que está acá acompañando desde el momento cero, desde el diseño, desde la comunicación, desde filmar, desde reservar la sala, el catering, todo lo que